Mi nombre es Alicia Alonso de Ereciñana y soy la directora de la U de Fontenebro School. Tengo el inmenso orgullo de presentar este vídeo con el que concurrimos a la segunda edición de premios de innovación educativa en la categoría de transformación metodológica. El origen de todas las buenas prácticas que vamos a compartir con vosotros está en un proceso que en el colegio seguimos de observaciones de aula. Esto forma parte de nuestra rutina de aprendizaje y es una práctica que llevamos a cabo la dirección del colegio, todos los coordinadores de etapa y los jefes de departamento, con el objetivo de registrar o de comprobar en qué circunstancias y de qué manera aprenden de mejor manera o de mejor modo nuestros alumnos. El objetivo a largo plazo que pretendemos con estas observaciones de aula es ser capaces de adaptar a cada alumno y a cada estilo de aprendizaje de nuestros alumnos nuestra metodología de trabajo en el aula. A lo largo del curso completamos más de 250 observaciones de aula que nos permiten, además de adecuar el aprendizaje a las necesidades particulares de cada alumno, sobre todo detectar buenas prácticas que aprovechamos para compartir después entre todas las personas que formamos parte del personal docente del centro. En este caso, y como botón de muestra, hemos elegido un total de 6 buenas prácticas que se han puesto en marcha en los distintos ciclos educativos, en los distintos niveles educativos y en distintas asignaturas. Vamos a ver un escape room en infantil y en primaria, un ejercicio de realidad virtual en primero de bachillerato en la asignatura de Historia Contemporánea, la utilización del debate como herramienta de aprendizaje en secundaria en distintas asignaturas, una gamificación en la asignatura de Matemáticas para secundaria y el teatro como herramienta de aprendizaje. Hola, soy Patricia, en el cole soy Miss Patricia y soy la profesora de inglés de tercero infantil. Hola, yo soy Silvia, soy profesora de español en tercero de infantil. Y juntos hemos desarrollado la actividad del escape room. ¿Cuáles eran los objetivos didácticos? Bueno, pues los objetivos era un doble objetivo principalmente, que era hacer una evaluación inicial del grupo a principio de curso y presentar el pivot como herramienta que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. Es verdad que difiere un poco del escape room normal, que consiste en salir de una habitación. En este caso ellos tenían que conseguir abrir un baúl. ¿En qué ha consistido la actividad y cuáles han sido las estrategias didácticas? Bueno, pues comenzaron con el visionado de un vídeo que les presentaban los Minions y les proponían, les habían traído un regalo a clase, que era una caja que estaba cerrada con un candado. El candado tenía 3 dígitos y los Minions les proponían que si querían descubrir lo que había, deberían resolver una serie de retos para poder abrirlo. ¿Qué recursos han sido necesarios para el desarrollo del proyecto? Pues empezamos con el iPhone Face, donde desarrollaron el vídeo de los Minions que les presentaban la caja, y luego desarrollamos 4 actividades distintas. En una trabajamos la lógico-matemática, en la otra era darles la oportunidad de conocerse porque también había otros compañeros nuevos, una actividad de inglés y una actividad de lengua, de lectoescritura. De lectoescritura, sí, de formar palabras. ¿Cuál es la base y justificación pedagógica de la iniciativa? Bueno, pues con los escape room la verdad que permiten infinidad de actividades, casi todas las que podamos llegar a plantearnos y a pensar. Lo que pasa es que se plantea de una manera diferente, busca un poco pues, el trabajo en equipo, la colaboración, desarrollar el pensamiento crítico, habilidades comunicativas. Yo creo que muy global, ¿no? Sí, la resolución de problemas, ver un poco también sirve para ver pues, cómo se comunican entre sí los niños, quién lleva un poco más el liderazgo, quién se suele mantener un poco más al margen. Sí. Lo que hemos conseguido con esta actividad es ver un poco cómo íbamos a manejar el grupo a la hora de trabajar durante el curso, de quién íbamos a tener que tirar un poquito más, a quién íbamos a tener que encourage, que decirle que tomara la iniciativa de ayudar un poquito más a sus compañeros, un poco ver cómo adaptar las personalidades que cada uno nos ha mostrado en estas actividades en las tareas que vamos a querer desarrollar. Claro, y poder formar durante todo el curso pues, equipos de trabajo diferentes, cuando nos interese un poco más homogéneos, más heterogéneos,
Y también, pues como dijimos en los objetivos, nos ha ayudado muchísimo pues, para ver del nivel que partían los alumnos, ya que, bueno, Miss Patricia fue su profe el año pasado de inglés, pero yo no conocía el grupo y también me ha ayudado un poco pues, para ver qué contenidos tenían interiorizados. Había también incorporaciones de 3 niños nuevos que venían de otros coles y para hacer un poco más cohesión de grupo y evaluación. ¿Y a ellos para qué les ha servido? Bueno, pues a ellos la verdad que fue una actividad que les motivó muchísimo para iniciar el curso, con muchísima energía, muchísimo entusiasmo, deseando pues, conocer a Vivot, ver qué era eso que les ha costado tanto trabajo conseguir, que es un robot que pues, vamos a iniciarles en la programación a los niños de infantil, y a partir del Vivot también trabajaremos pues, objetivos como la lateralidad y otros contenidos puramente curriculares, porque se puede introducir igualmente pues, cualquier contenido. Sí. Sí. Y luego también les ha servido pues, sobre todo para conocer a los 3 amiguitos nuevos. Les ayudó mucho pues, a conocer al resto de niños, ya que una de las actividades que estaban planteadas era que tenían que conseguir hablar entre todos, encontrar el color favorito, un poco para establecer un poco de diálogo entre ellos. Una conversación al final, un punto de partida. ¿Qué habilidades han adquirido los niños en esta actividad? Pues un poco la resolución de conflictos, ¿no? Que cada uno adopte su rol, el respetarse entre ellos, el motivarse, el querer llegar más allá, el trabajar las matemáticas, la lectoescritura, el inglés, que algunos no lo habían tocado en verano, por ejemplo, y el conocerse también. Sí, y habilidades de pensamiento crítico, un poco de resolución de problemas, porque tenían que superar los retos y ir viendo de qué manera. Nosotros le proponíamos el reto, pero no cómo llevarlo a cabo. Ellos tenían un poco que pensar cómo podían llevarlo a cabo de la manera más eficiente. Y dentro de los distintos grupos que formamos, cada grupo lo hizo de una manera distinta. Sí. Algunos resolvían una pequeña parte del problema cada uno y se iban pasando la hoja, otros lo hacían todos juntos. Pues yo creo que es no sé qué. Entonces, pues eso, el adaptarse al grupo, el saber trabajar con sus compañeros, que en cada caso era diferente también. Hola, soy Virginia, soy profesora de inglés, science y las asignaturas impartidas en lengua inglesa en el Colegio Lau de Fontenebro de Monarzarzal. La iniciativa que hemos llevado a cabo ha sido con los alumnos de sexto de primaria y ha sido un escape room que han preparado ellos para sus padres con motivo de la fiesta de Halloween. Para llevar a cabo este proyecto lo que han hecho ha sido aunar todos los conocimientos que habían trabajado, tanto en Science como en inglés, como en lengua y matemáticas, referente a las energías, y llevarlo a cabo, bueno, pues proponiéndole una serie de retos a sus padres para que fueran capaces de realizar el escape room. ¿Por qué hemos hecho este proyecto? Pues porque pensamos que es una buena manera de aunar todos los conocimientos que han desarrollado en las diferentes asignaturas, hacerlo de una manera lúdica, afianzar esos conocimientos y que sean ellos los que propongan y realicen la actividad y no solo nosotros. Hemos utilizado, como ya he comentado, las asignaturas de Science, de inglés, de drama, de comunicación, porque también han tenido que grabar un tráiler referente al escape room, y matemáticas y lengua. Los materiales que han necesitado, bueno, pues algunos los han traído ellos de casa, otros los han utilizado aquí del colegio, pues desde pintura, papel, imanes, secador de pelo, cadenas, unas cadenas con llave, diferentes sustancias para hacer reacciones químicas. Bueno, pues legos también han utilizado, le han puesto un motor, han utilizado muchos materiales y bueno, estamos muy contentos con el resultado, creemos que les ha servido para afianzar ese conocimiento, para pasárselo bien y también a sus padres para ver todo aquello que están aprendiendo y cómo lo están llevando a cabo. En este caso, y a diferencia del escape room que hemos realizado en infantil, al ser alumnos de sexto de primaria y ser mayores, hemos considerado que sería interesante que ellos fueran los creadores del escape room, en vez de que fueran ellos los que tuvieran que realizar las pruebas. De esa manera les hemos puesto un poco pues en una situación un poco más difícil, teniendo que pensar qué tipo de pruebas sus padres iban a ser capaces de hacer en un tiempo acotado, trabajando mucho el trabajo en grupo, ser capaces de
pues de llevar a cabo una serie de actividades que, bueno, pues teniendo en cuenta los conocimientos que tenían sus padres del idioma, los conocimientos que podían tener sus padres de las energías y de toda la materia que habían visto en Science, y eso materializarlo con una historia y con una serie de pruebas. Compartir este tipo de experiencias y actividades que realizamos los profesores con otros profesores, estoy segura de que contribuye al cambio metodológico en el centro. Soy María José Moyano, profesora de Humanidades. Y Luis Tomás Sirven, coordinador TIC del Colegio Lo de Fontenebro. ¿Qué iniciativa habéis desarrollado en el aula y en qué etapa? Se trata de... la hemos llamado Expediciones en el aula. Se trata de utilizar la realidad virtual para acercar el mundo exterior del aula. Y la hemos desarrollado fundamentalmente, estamos trabajando fundamentalmente en la ESO y bachillerato, pero con el objetivo de que los chicos de bachillerato, utilizando sus propios móviles, preparen las expediciones y las bajen a otras etapas del colegio, a infantil o Sí, incluso primaria. Se empezó a hacer esto el año pasado en valores éticos, por la relación que tiene las expediciones con los objetivos del milenio, que trabajamos durante el primer trimestre, y ahora la hemos implantado en el resto de cursos. ¿Cuáles eran los objetivos didácticos? Pues que el alumno aprenda a interpretar las expediciones y guiarlas, saber guiarlas, y siempre relacionándolas con los contenidos de la materia, profundizar en esos contenidos propuestos de forma autónoma o en grupo, y desarrollar habilidades de comunicación, pues como son hablar en público, desarrollo gestual y dominio de la materia y el vocabulario específico. ¿En qué ha consistido la actividad y cuáles han sido las estrategias didácticas? Pues bueno, como comentábamos, hemos utilizado realidad virtual, pero basada en una tecnología muy sencilla, con Google Cardboards, que son estas gafas de realidad virtual de cartón, utilizando los propios móviles de los chicos. Y hemos trabajado de la manera que yo creo que es donde se le saca más partido desde el punto de vista didáctico, que es que los chicos en grupos pequeños de 2 o 3 alumnos preparan la expedición para ser ellos los guías. De tal manera que tienen que investigar, buscar información, relacionarla con los contenidos que se desarrollan en la expedición, propuestos por la expedición y que se desarrollan en el aula y en el currículo, y presentárselo a los demás compañeros. De esta manera se engancha a los alumnos, al resto de los alumnos que están recibiendo ese contenido no expuesto por el profesor, sino por sus compañeros, y los que hacen la actividad de guiarla profundizan muchísimo más. ¿Qué recursos han sido necesarios para el desarrollo del proyecto? Pues como comentaba, los Google Cardboards, una muy buena conexión Wi-Fi, que es así que tuvimos que adaptar el centro para poder trabajar con varios en el mismo punto Wi-Fi conectados. Sí, porque al ser muchos en el aula, pues a veces hay algún problema de conexión. Tener 20 dispositivos conectados a la misma expedición. Y normalmente utilizamos una tablet para guiarla. Con la tablet puedes guiar la expedición, y es muy útil porque desde la tablet es mucho mejor dónde están mirando los compañeros, etc. Y poco más. ¿Cuál es la base y justificación pedagógica de la iniciativa? Bueno, pues el más importante es el aspecto motivacional, pero luego hay otras también más importantes, muy importantes también, vamos, que son inmersión, interacción. Nos permite crear medios didácticos y favorece el aprendizaje constructivista, es decir, reformula el aprendizaje anterior del alumno, facilita la cooperación entre educadores y alumnos, y aparte de modelos diferentes de aprendizaje, y además sirve para superar limitaciones en el espacio educativo. Bueno, a partir de este descubrimiento de gafas virtuales, también aceptado por los alumnos porque es mucho más creativo, pues es una metodología mucho más dinámica, porque ya no solo se dedica a la mera exposición del profesor, sino que el profesor va a ser un espectador más dentro del aula, y fomenta además pues, muchísimas habilidades en el alumno. La verdad es que es espectacular ver un aula en la que se está trabajando con realidad virtual, porque los chicos interactúan de una manera que no debe ser una clase expositiva habitual. Están todos muy impresionados, llamando la atención. Mira, fíjate, mira a la derecha, no, pero ¿os habéis fijado? ¿Os habéis visto? Tenerlos así de implicados en cualquier actividad escolar es impresionante.
La iniciativa consiste en incorporar el debate a diferentes áreas, diferentes materias. Lo hemos hecho en secundaria, algunos profesores han empezado en primero, otros hemos preferido hacer un debate más denso, con unas reglas más estrictas y con unos contenidos más elevados posiblemente, y lo hacemos a partir de tercero o cuarto de la ESO. Y la idea es sistematizar el debate e incorporarlo a una de las metodologías, una más de las metodologías que utilizamos en el colegio, para que no todo sea examinar y medir la capacidad de uno para retener contenidos. Pues los objetivos, como decía antes, era fundamentalmente salirnos de la rutina de la clase expositiva, en la que uno tiene que coger una serie de contenidos que luego refleja de alguna manera en un examen. Queremos que tengan la capacidad de utilizar estos aprendizajes, estos contenidos que están aprendiendo, de una manera mucho más práctica y que creemos que es muy útil y muy necesaria en la formación de los ciudadanos del futuro. Esto entronca además con lo que nos dice la ley que tenemos que hacer, que es el trabajar por competencias. Nos dimos cuenta que el debate nos permitía trabajar todas y cada una de las competencias tal y como figuran en los borradores que nos da el Ministerio, en las infografías que están muy chulas del Ministerio y de la Comunidad de Madrid. Incluso algunas que nos sorprendían un poco. La competencia matemática parece que se queda fuera, pero incorporamos pues, el análisis de datos estadísticos o de gráficas. El aprender a aprender es más que obvio, por supuesto todas las competencias que tienen que ver con la lingüística e incluso con la creatividad. Todas ellas tenían cabida en esta metodología. Nos pareció muy potente y nos pareció además que sistematizando de alguna forma creábamos, no sé cómo decir, una forma de dialogar, una forma de entender el debate muy diferente a lo que seguramente los alumnos están acostumbrados de ver en televisión, por ejemplo. Bueno, la actividad requiere un aprendizaje previo. Tuvimos la suerte de contar con un auténtico especialista que nos dio un curso de formación en torno a cómo se hacen los debates, cómo hay que programarlos, cómo hay que proyectarlos, y aquí radica seguramente la clave del asunto, en hacer una buena programación. No se trata de hablar, no es una tertulia, es un debate. Se trata de escuchar, se trata de entender los argumentos del contrario y de exponer los tuyos, e incluso de atacar, desde el respeto por supuesto, el argumento contrario. Para todo esto, la actividad requiere, digamos que dos partes, dos momentos. El primer momento es la búsqueda de información. En esta búsqueda de información, los alumnos, una vez que se ha establecido el topic, el tema en torno al cual vamos a hablar, tienen que hacer su búsqueda de información, pero ellos no saben qué postura van a defender. Puede ser tanto a favor como en contra. Es muy importante que el tema de debate esté consensuado con los alumnos y pueda resultarles motivador. Tenemos la suerte de que reciben mucha información y es fácil dar con algún tema que les pueda resultar interesante. Incluso desde áreas a priori no tan interesantes o temas como la geología, que parece que no dan mucho pie al debate, se puede llegar a plantear. Una vez tenemos esto, el profesor juega un papel muy importante en esta fase, haciendo un poco de abogado del diablo. Cuando ellos quieren tener todo muy claro, el profesor tiene que desmantelar de alguna forma toda su argumentación para que sigan profundizando en toda esta materia. Organizan sus fichas, recogen sus datos, organizan su trabajo en equipo y a partir de aquí entramos en un segundo momento que es ya el debate, propiamente dicho, en el que es muy importante que, bueno, los grupos, lo hacemos en grupos, es importante, los grupos sean heterogéneos, que no haya un grupo muy potente y otro un poco más flojito. Yo no les dejo que hagan los grupos, personalmente los sorteo y esto es lo que hay. Y con todos estos materiales, el día del debate, los tiempos tienen que estar muy medidos, muy medidos. Tienen que saber en qué consiste la primera fase, que es una presentación, una exposición de tus argumentos. Luego hay dos fases de refutación en las que tienen que atacar los argumentos contrarios. En estas fases está permitido hacer preguntas, es conveniente hacer preguntas. Y concluimos con una fase de conclusiones en la que los alumnos pues, llegan a una especie de veredicto autoservido, ¿no? de cómo les ha parecido que el debate y cuáles han sido sus puntos fuertes y lo que consideran que el adversario pues, no ha podido doblegar, ¿no? Básicamente esta es la metodología y esta es la actividad. Realmente no hace falta muchos recursos. Lo que nosotros utilizamos son los Chromebooks, con los que nos comunicamos, para empezar. Utilizamos internet incluso para hacer los grupos con un generador de números aleatorios que hay en Google.
A partir de ahí en Classroom ponemos un plazo para preparar la materia, ponemos el título del debate, ¿no? Del tema en torno al cual vamos a debatir, y los alumnos usan los Chromebooks y la conexión a internet para hacer la búsqueda de información que tienen que seleccionar. El aprender a aprender aquí tiene que estar más que patente. Una vez que tenemos esto, en el segundo momento de esta actividad, en el debate propiamente dicho, poca cosa, hace falta un aula, hace falta un temporizador, algo con lo que podamos medir el tiempo. Personalmente utilizo un contador de cuenta atrás que proyecto en la pizarra digital para que ellos tengan siempre referencia de cuánto les queda para hacer su disertación. Y esto es todo. Además, por otra parte, rúbricas para evaluar. Esto es también muy importante, que sepan qué les estamos pidiendo y cómo le vamos a evaluar. Pues creemos que esto sí supone innovación en cuanto a la metodología más típica que traíamos, incluso aunque habíamos iniciado un trabajo por proyectos, porque como decía al principio, nos permite trabajar desde áreas muy diversas con una metodología muy similar. Las bases del debate van a ser las mismas, sea la asignatura que sea. La metodología del debate o la praxis de cómo llevamos a cabo el debate también va a ser absolutamente igual o muy parecida con leves variaciones. Conseguimos que los alumnos trabajen en equipo y tienen que hacerlo de una forma patente. No es el típico proyecto en el que los alumnos van haciendo partes que luego os pegan. Ellos tienen que entender qué es lo que está exponiendo su compañero, tienen que argumentar las preguntas, tienen que hacer una estrategia común. Para esto dejamos un poquito de tiempo, evidentemente. Y además, como comentaba también anteriormente, al salirnos de la clase expositiva, al hacer que ellos busquen los argumentos, los datos, lo que vayan a utilizar en el debate, les obligamos a hacer un estudio profundo del tema sobre el que estamos trabajando, tan profundo que tienen que llegar a explicarlo, que creemos que es un poco la conclusión, ¿no? Cuando sabes explicarlo es que lo has entendido perfectamente. Y por otra parte trabajamos toda una serie de cuestiones que quedaban como temas transversales. Para mí es fundamental que entiendan el funcionamiento de una democracia, ¿no? El hecho de debatir, el hecho de entender los puntos de vista contrarios, por muy contrarios que sean, y el hecho de poder argumentar, no solo dentro del colegio, sino fuera. Esto además ha ido creciendo, por otra parte. Este año va a ser el tercer año que dentro del colegio pues, alberguemos un concurso de debates entre varios colegios, lo cual además nos permite establecer lazos, y es sorprendente lo fácil que resulta establecer lazos, con alumnos de otros centros y que se conozcan un poquito mejor, que sientan que forman parte de un centro más grande que lo que delimitan estas cuatro paredes. Hola, soy Carmen Hormiga, coordinadora de secundaria y profesora de secundaria de matemáticas. Vale. Y yo soy Ana Siguero, profesora de matemáticas de secundaria y bachillerato y responsable del departamento de matemáticas del cole. ¿Qué iniciativa habéis desarrollado en el aula y en qué etapa? Hemos desarrollado la gamificación, que consiste en llevar el juego al aula. En las etapas, bueno, en secundaria, en lo que es en primero y en segundo de la ESO obligatorio, extendido un poquito a la secundaria y luego también al bachillerato. Las dinámicas consisten principalmente, o sea, una gamificación es una experiencia en la cual utilizamos las dinámicas específicas de los juegos, como son los retos, el trabajo en equipo, la competitividad en ciertas áreas, y eso lo extendemos para que realmente los chavales aprovechen más las clases de matemáticas o por lo menos tengan una predisposición diferente a trabajar con la asignatura. ¿Cuáles eran los objetivos didácticos? El objetivo didáctico como tal es que intentar acercar la matemática, trabajando todo lo que es problemas, ejercicios, todo, pero con un objetivo en el cual ellos mismos están trabajándolas sin darse cuenta que están también consiguiendo unos retos ligados a un juego en el que se ven ellos implicados y quieras o no están viendo todos esos recursos que pueden utilizar con las matemáticas sin tener que estar mecanizando y haciendo ejercicios sin lo que parece como sin ningún sentido. Es decir, quitamos lo que es el mecanizar por mecanizar y sin hacer otra cosa, sino mecanizar con un objetivo. Nos viene bien para que luego, porque hay partes de las matemáticas que se necesitan mecanizar para poder aprender, ecuaciones, operaciones combinadas, etc. Y luego tiene una parte de reto en el que ellos se sienten pues, en una situación más gratificante para poder asumirla. Podría apuntar un poco que la preocupación nuestra en departamento, como responsable del departamento, pues será un poco esa dejadez o ese rechazo que los alumnos en principio pueden tener hacia las matemáticas en muchas etapas. Entonces, pues buscando formas distintas de acercarnos a ellos,
pues descubrimos que la gamificación realmente lo que les hacía es estar como más dispuestos a afrontar la asignatura. Al final hacen ejercicios porque las hojas de ejercicios de cada juego realmente son las hojas de clase, pero de otra manera distinta, con otra motivación, con otra ilusión. Ahora están decorando la clase un poco con el motivo de la gamificación y están todos trabajando juntos. Entonces potenciamos tanto todo lo relacionado con la asignatura, que al final la aprenden, y además pues otros trabajos de trabajo en equipo, de socializar, de relacionarse con otros alumnos del colegio y siempre dentro de otras dinámicas. Pero al final los objetivos didácticos es aprender en muy diferentes campos. ¿En qué ha consistido la actividad y cuáles han sido las estrategias didácticas? Pues en realidad la asignatura en principio, en cada uno de los cursos, que también lo estamos llevando a otros cursos de secundaria, tercero y cuarto y un poquito de bachillerato también, aprovechando un poco que yo doy clase en esos cursos, pues las actividades realmente son problemas de clase, de lo que toca la asignatura, pero desarrollados de otra manera, ¿no? O presentados de otra manera. Entonces, pues a lo mejor si en un momento dado están haciendo problemas de ecuaciones, pues en vez de tener circunferencias tienen órbitas de planetas, órbitas de satélites, ¿no? Entonces al final realmente están cada uno trabajando en su actividad o los temarios que les tocaban, pero con retos distintos, ¿no? En un momento dado a lo mejor tienen que conseguir unos puntos para conseguir pues una serie de tarjetas de recompensa que les hemos hecho. Dentro de nada vamos a empezar también otras tarjetas también con una especialización. El tema es el espacio, ¿vale? La gamificación es del espacio. Y entonces hemos conseguido ambientar la situación de manera que en un principio recibieron un mensaje del espacio exterior, les llegó una noticia en la televisión, luego les van a invitar a una academia de astronautas. Entonces, bueno, con una dinámica de juegos y de meterse en las situaciones, pues al final cada uno está haciendo su asignatura. Y colaboran, hay algunas tarjetitas de recompensa que les invitan a hacer una actividad en otro curso y si la hacen bien, pues ganan otros puntos de recompensa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí van haciendo equipo, van haciendo cole y van haciendo muchos ejercicios de mates al final. ¿Qué recursos han sido necesarios para el desarrollo del proyecto? Pues los recursos que han sido necesarios, toda la parte de tarjetería, toda la parte de ejercicios. Por ejemplo, tenemos una de las actividades hacer un bingo con operaciones combinadas. Entonces están las plantillas para hacer el bingo, tenemos también para hacer operaciones combinadas con un puzzle, operaciones combinadas, se necesita también plantilla. Tenemos también todo lo que son los decodificadores, porque al principio para entrar a la academia necesitaban un decodificador, que tenían que hacer una actividad con un decodificador. ¿Qué más teníamos? Bueno, luego hemos hecho algunas grabaciones de vídeo pues con reporteros. Luego ahí está un poco en la maleta que tenemos que vestirnos de astronautas y demás también para invitarles a una actividad. Entonces, bueno, siempre hay un kit ahí de recursos en los cuales, pues descodificadores para traducir el mensaje que ha venido del espacio. Y ellos ya han tenido que hacer previamente ejercicios para encontrar la letra, para encontrar el número que realmente al final cuadraba para descodificar, ¿no? Entonces, bueno, muchos materiales muy relacionados con lo que ahora se llaman escape room o breakout de educación. Y también, bueno, pues cosas un poquito de creatividad y mucho también manipulativo. En un momento dado pues tendrán que hacer algo de matemáticas manipulativas y eso también les generará que ganan puntos o que se especializan, porque ahora van a tener que especializarse en la Academia del Espacio, pues en ser científicos o ser pilotos o ser gente de las que hace el seguimiento de los satélites. Bueno, ahora se van a tener que especializar. Y todo eso va a ser a base de ganar puntos en equipo o individual. Y todo eso pues es material que estamos preparando. Pues se recorta tarjetita, plastifica, rellena, tal. ¿Cuál es la base y justificación pedagógica de la iniciativa? Bueno, la verdad es que creo que lo hemos mezclado todo un poco, ¿no? En esta explicación. Porque la parte pedagógica es llegar a ellos. O sea, la idea es acercar la asignatura, dado que en un momento dado a algunos alumnos les cuesta acercarse a ellos solos a la asignatura. Pues lo que queríamos era acercarnos nosotros a ellos, ¿no? Entonces a base de dinámicas, de motivación, de ambientación. Ahora en segundo están creando los planetas, tienen que hacerlos en proporción, tienen que hacer un astronauta. Entonces un poco prepararte el terreno para que cuando tú llegas al aula ya lo primero que te preguntan es ¿hoy toca gamificación? Y a lo mejor hacen 48 ejercicios, ¿no? Pero llegar a ellos, preparar el terreno para que cuando lleguen las mates ellos ya estén receptivos, ¿no? Para aceptar. Entonces bueno, aún no tenemos realmente mucho registro de resultados porque acabamos de empezar, pero ahora ya en esta segunda evaluación pues la idea es que sea mucho más constante, que sean actividades distintas y sobre todo que es que ellos reciban las mates de otra manera, ¿no? Estén más receptivos.
Para nosotras la gamificación ya no solamente ha sido el poder ver al alumnado pues un poco más implicado en la asignatura, sino también para el propio profesor, para nosotras. Es decir, el cómo poder llegar al aula y quitar de una clase rutinaria, como puede ser una matemática, de hacer mucho ejercicio y verla de otra manera, pues crea un ambiente bastante distendido, crea un ambiente distinto a cualquier otra clase. La cuestión es salirnos de la rutina, porque también nosotros en clase muchas veces nos aburrimos, es decir, tenemos la sensación de qué podemos hacer para poder llegar a nuestros alumnos, porque hoy en día el alumno te pide algo más que simplemente el que le dicte unos ejercicios y que lo haga. O sea, van más allá de lo que nosotros o de lo que antiguamente se solían tener. Tienen muchas ganas de aprender, pero tienen muchas ganas también de que ese aprendizaje sea dinámico y de otra manera, al igual como va funcionando todo en la vida y en la sociedad. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Carmen. A mí me gusta como dinámicas de la clase, porque es verdad que yo además vengo también del mundo de monitora de tiempo libre y me encantaba montar dinámicas y cosas, entonces me siento muy cómoda y además me gustan mucho las matemáticas y pienso que son muy bonitas, pues que menos que mezclar un poco las dos dinámicas de lo que es el conocimiento, lo que es las matemáticas y las dinámicas del juego. Me resulta muy gratificante por eso, porque además a ellos les ves más implicados, con más ganas, con más ilusión. Y vamos, aún no tenemos resultados, pero estoy convencida de que por lo menos más ilusión y más cariño a la asignatura le van a coger, porque siempre teníamos los dos extremos, ¿no? Como profe de mates de tiempo, pues ves que realmente tienes gente que adora las mates o gente que realmente no le gusta en nada. Entonces, con que podamos simplemente acercar a esta gente un poquito y que estos que les gusta mucho también puedan ayudarles un poco a acercarse, yo me daría por satisfecha. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Galvis y soy profesora de Lengua y Literatura en el Colegio Lau de Fontenebro en las etapas de secundaria y bachillerato. La iniciativa en el aula que hemos diseñado ha sido tratar el teatro como una herramienta más de aprendizaje, en la que no consista solamente en que los niños aprendan un guión y lo representen en un teatro, sino que sea un trabajo de investigación y de aportación personal. Hemos trabajado esto con los alumnos de tercero de la ESO y también con los alumnos de cuarto de la ESO. ¿Cuáles eran los objetivos didácticos? Los objetivos didácticos ha sido conseguir que los niños utilicen su propia voz y sepan utilizarla, utilizar la palabra como medio de expresión, potenciar la lectura y corregir esos defectos de dicción que suelen tener y sobre todo acercar a través de la imaginación a otros movimientos históricos. Además del valor didáctico que evidentemente tiene esta herramienta como el teatro, queríamos trabajar, nos parecía fundamental trabajar para su formación la parte más emocional, donde iban a aprender a desinhibirse, a expresarse en público, a favorecer la empatía y para acercar al teatro, para acercar los alumnos al teatro en cualquier disciplina. ¿En qué ha consistido la actividad y cuáles han sido las estrategias didácticas? Nuestra actividad ha consistido en utilizar el teatro como una herramienta de aprendizaje y para ello lo hemos introducido a través de la asignatura de valores en el currículum de la asignatura del curso escolar. Para ello también hemos contado con la colaboración especial de Alicia Alonso de Leciñana, profesora de Historia y directora del colegio, y ella nos aportó una clase donde nos habló de los contextos históricos, sociales del teatro, y así los niños pudieron luego tener un debate con nosotras, con las profesoras, y entender un poco más la situación de estas mujeres en la época. Además, gracias a esto participamos en un concurso en Aula Escena que lo promocionaba la Universidad Carlos III de Madrid y donde contamos con el seguimiento de Paloma Zabala, que es una actriz, directora del concurso y profesora de la universidad, y ella a lo largo de todo el curso pasado estuvo acompañándonos y dándonos técnicas de aprendizaje en el teatro. ¿Qué recursos han sido necesarios para el desarrollo del proyecto? Bueno, los recursos que hemos utilizado han sido muy sencillos. Por una parte queríamos que fuera sencillo para recordar la austeridad de las protagonistas de la obra que estábamos representando. Tanto el vestuario como el decorado lo hemos puesto todo en práctica por parte de las alumnas y nosotras como departamento. Y bueno, los ensayos eran los viernes de 3 a 5 y hemos utilizado las TIC, las nuevas tecnologías. Abrimos una cuenta de Twitter para promocionarnos y luego también a través del colegio en la página Facebook del colegio.
¿Cuál es la base y justificación pedagógica de la iniciativa? Bueno, nuestro proyecto se ha basado en dos justificaciones. Por un lado, la pedagógica y por otro lado, el aprendizaje transdisciplinar. En la base pedagógica se han tocado competencias como la competencia lingüística, la cultural y la artística, la social y la ciudadanía y la de aprender a aprender. Y por la parte transdisciplinar se han tocado varias asignaturas como es historia, lengua y literatura y valores éticos. Gracias a esta iniciativa y al teatro y a utilizar el teatro como una herramienta más de aprendizaje, nuestros alumnos han avanzado y han mejorado en ciertas habilidades como la puesta en escena, la comunicación, el lenguaje corporal, el trabajo en equipo, la responsabilidad y bueno, sobre todo que entre todos, tanto profesores como alumnos, hemos disfrutado mucho de esta nueva herramienta. Estos han sido algunos de los ejemplos con los que en el colegio estamos desarrollando este Plan Global de Fomento de Buenas Prácticas, que a fecha de hoy nos ha permitido recoger algunos datos sobre aprendizaje de los alumnos y consecuencias positivas. Quizá el aspecto más llamativo y más evidente sea que el hecho de hacer estas jornadas para compartir buenas prácticas entre el personal docente del centro ha permitido una mayor interrelación entre profesores de distintas etapas educativas, nutriéndonos de esta manera unos de otros. En cuanto al aprendizaje de los alumnos, quizá todavía sea un poco pronto para poder medir de manera fehaciente, de manera contrastable, un mayor índice de aprendizaje. Todo lo que tenemos ahora son intuición de que esto va a ser así. Esto se mide en términos de implicación de los alumnos o de disfrute o de ganas con las que asisten al colegio. Indudablemente, una vez que hayamos terminado el curso y hayamos completado ese número de observaciones de aula que tenemos como objetivo, sí que creemos que tendremos una base de datos suficiente para poder medir el impacto real en términos de aprendizaje que estas buenas prácticas tienen entre los alumnos. En cualquier caso, lo que indudablemente ha supuesto ha sido una verdadera transformación metodológica del aula, en el sentido sobre todo de que nos ha permitido llevar experiencias muy concretas que ocurrían en un aula, en un nivel educativo o con una edad y una asignatura concreta, a la generalización del colegio, siempre y cuando sea apto para otras edades. Queremos agradecer que hayáis aceptado nuestra candidatura y tenemos una tremenda ilusión por participar en este concurso y poder poner nuestro granito de arena para que realmente la educación en España llegue a ser una educación de calidad y una educación al servicio de todos los alumnos.